Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios aquí estamos nuevamente para poder tener comunión con Dios a través de la palabra. Ya tuvimos nuestro momento de adoración al Señor y fue un momento especial en el cual hemos preparado nuestro corazón para poder entrar en su palabra. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia, hermanos. Estamos en Tito, meditando el libro de Tito. Es una epístola que Pablo le envía a Tito. Bueno, vamos a ver verso 11. Capítulo 2, verso 11, hermanos. Vamos a leer este pasaje. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Estamos meditando Tito y estamos viendo cómo Pablo está insistiendo a este Tito que se quedara en Creta y en esa isla. ¿Para qué? Para que pudiera instruir, ¿no?, a los hermanos, corregir aquellas cosas que aún no estaban correctamente y poner ancianos en las iglesias. Y por ese motivo fue dejado ahí Tito. No dice mucho Hechos, no dice mucho de Tito, más bien no dice nada de Tito. No menciona si anduvo con Pablo como Timoteo, ¿no? Aquí no menciona eso. Pero Pablo aquí en su epístola está diciendo que Tito era un hijo verdadero. Era una forma de Pablo de cómo se dirigía hacia sus colaboradores. Así también se dirigió hacia Timoteo como su hijo en la fe. Entonces, esta epístola, hermanos, está dirigida a Tito y él tiene que corregir lo deficiente de esa isla. Y va a estar enseñando. Y vamos a ver, creo que el propósito de Pablo era de que no solamente hicieran obras los de Creta, sino que también que tenían que reconocer que había una gracia. Y esa gracia de Dios había sido manifestada. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, mi Dios, en esta hora, Padre, te agradecemos por este momento que nos da, Señor, de poder estar juntos en comunión con nuestros hermanos, Señor, con ese cuerpo tuyo, Padre. Gracias, Señor, por este puñado de hijos tuyos que están aquí reunidos, Señor. Pero gracias también por los hermanos que están en casa y que también, Señor, han dispuesto este momento para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, tú haz la obra en cada uno de nosotros, Padre. Y llénanos con tu Espíritu Santo también para poder saber recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Señor. Amén. Bueno, estamos ahí, ¿no? Estábamos hablando de cómo es Tito. Pero en el capítulo 2, hermanos, va a estar hablando, este es el pasaje que nos tocó meditar estos días. Entonces dice en el 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo,
que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bueno, estos pasajes que nos están hablando aquí, nos está mostrando, porque parece que cuando comenzó la epístola, parece que está diciendo que Tito tiene que ver solamente por los líderes religiosos, ¿verdad? Parece que así comienza. Vas a poner a los obispos, vas a poner a los ancianos, pero ya lo que acabamos de leer ahorita nos damos cuenta que era lo que Pablo está enseñando, qué tipo de vida tenía que vivir los hermanos. No solamente eran los líderes, sino que está hablando de las ancianas, de los ancianos, de las mujeres jóvenes, y está hablando de los jóvenes en general. Y también habla de los siervos, de los que trabajan. Entonces, todos, ¿qué tenían que hacer? Dar evidencia de ese poder de Dios. ¿Y qué tenían que hacer? Dice que la palabra de Dios no fuera blasfemada con su forma de vida. De la forma que ellos vivieran, no dieran motivo para que la gente que no conoce de Cristo hablara del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Estaban blasfemando ¿contra quién? Contra la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado que muchas veces platicamos con algunas personas? Hace poquito vino un joven aquí a la casa, y pues no tan joven, 40 años yo creo ha de tener el muchacho, pero él se acercó a mí y me dijo: ¿usted es cristiana, verdad? Y yo le dije: sí, yo soy cristiana. Y me dice: y dice, ¿qué le parece? Y me empezó a platicar que él viene de familia cristiana. Pero me decía que su esposa de su hermano se había muerto. Y dice: ellos todos son cristianos. ¿Y por qué se murió?, me decía. Y bueno, ya estábamos platicando y ya lo hice centrar, ¿no? Pero luego me decía él: pero yo me pregunto, ¿por qué esta persona, mi hermano, dice, buscó a alguien más y ahora están viviendo en unión libre? ¿Verdad que eso no está permitido?, me dice. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos dar ejemplo en el mundo de que somos cristianos? Viviendo una vida recta, ¿verdad? Porque si no, ¿qué hacemos? Blasfemamos. ¿Contra quién? Contra la palabra de Dios. Estamos negando a Dios. Estamos negando esa obra de Dios. Luego está diciendo también que Tito se tiene que presentar como ejemplo. Dice, y en el verso 8 dice: palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, le está diciendo: tú te vas a presentar como ejemplo, con integridad, con seriedad. Cuando hables, tus palabras sean irreprensibles, ¿sí? Que agraden, que la gente le agrade escucharte. Eso es lo que está diciendo. Dice: ¿y para qué? Para que el adversario se avergüence. Para aquellos que no creen en el Señor, ¿qué va a pasar? No te van a criticar. Bueno, muchas veces sí, ¿verdad? Pero es mentira. Y esperemos que sea mentira lo que digan de nosotros. Así que no demos lugar, dice. Pero aquí dice que estos se van a avergonzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente van a ver que Dios sí es Dios y que está haciendo ese cambio en nuestra vida y que ahora somos diferentes. Ahora dice, Pablo le está diciendo a Tito: exhorta, en el 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué significa que adornen la doctrina? ¿Qué significa, hermanos? Que adornen la doctrina. ¿Cómo vamos a adornar esa doctrina? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿No es suficiente? ¿Qué significa entonces adornar la doctrina?
Significa, hermanos, que con nuestra vida, con nuestra forma de vida, hagamos atractiva esa enseñanza, que la gente vea que realmente esa enseñanza transforma nuestra vida, cambia nuestra vida, que vea una diferencia, cómo éramos antes y cómo somos ahora. ¿Verdad? ¿Cuántos nos han dicho así? Es que una persona vino, ahorita me acordé, es de Chiapas y trajo a su esposo que tenía cáncer y lo estuve acompañando al hospital. Yo no me acordaba ya mucho de ella, pero cuando vino estuvimos platicando y así, pero llegó el momento en que ella dijo, yo solamente estoy creyendo que Dios sí existe, me dijo. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque yo cuando te veía, éramos de la misma colonia. Dice, yo cuando te veía, yo me iba por otra calle, porque yo sabía que me ibas a pegar. Éramos chamacas, ¿no? Pero yo sabía que me ibas a pegar, entonces yo me iba por otra calle. Y ella ve la diferencia, ¿no? Y ella decía, es que Dios sí cambia, decía. Es que Dios sí transforma. Entonces Dios sí existe, decía la hermana Gloria. Entonces, eso es lo que que la gente vea ese cambio en nuestra vida, que realmente estamos viviendo esa vida en Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde adornamos la doctrina. Hacemos atractiva la enseñanza que Dios realmente está salvando al pecador. Que cambia, hermanos. Bueno, ahora yo le puse mi tema, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Yo vi como una conexión en este verso. Viene hablando cómo tienen que comportarse los hermanos, ¿verdad? Cómo tienen que vivir su vida. Pero en el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué tienen que vivir así? Está diciendo Pablo, por esta causa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Por esa causa es que tienen que demostrar una vida transformada. Así dice Pablo. Pablo está diciendo estas palabras. Por la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, si la gracia de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros, hermanos, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Tenemos que vivir en integridad. Tenemos que vivir con seriedad. ¿Qué más dice ahí? Fieles, dice. Fieles. En esta palabra fieles, cuando le dice a los siervos, a los que trabajan, en aquel entonces eran esclavos. Ahora nosotros trabajamos, pero donde trabajamos, ¿somos fieles? También de la misma manera, una hermana está aquí y me comentaba, donde yo trabajo me dan una llave. Es una casa donde tienen dinero, ¿no? Y dice, donde yo trabajo me dan una llave. Y yo entro y trabajo, hago mis quehaceres y entro como si fuera mi casa. Entro, hago el quehacer, salgo y me voy. Recojo mi dinero porque ahí me dejan mi paga, ¿no? De mi trabajo. Entonces, eso es, hermanos, dar evidencia que marcamos la diferencia, ¿no? Dar evidencia que somos hijos de Dios. ¿Sí? Marcamos la diferencia. No soy como los demás siervos que has tenido. Yo soy diferente, soy cristiana. Y eso es lo que tienen que conocer la gente, ¿no? Con nuestra forma de vida. Entonces, si la gracia de Dios se ha manifestado en nuestra vida, debemos marcar la diferencia. Tenemos que vivir en integridad. Tenemos que ser fieles. ¿A quiénes? A los que nos rodean. Bueno, ahora dice aquí Pablo en el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el capítulo 1, verso 2, estaba diciendo que Dios no miente. Así comienza su carta. Dios no miente.
Y dice, ¿y por qué dice que Dios no miente? Dice que esa promesa que Él había hecho desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio de los siglos, dice, bueno, antes de la fundación del mundo, en su mente de Dios, en el corazón de Dios, estaba ya planeado esa salvación. ¿Para quién dice aquí? Para todos los hombres. Para todos, hermanos. Esa salvación es para todos. Esa gracia que es Cristo se vino a manifestar en nuestra vida. Ahora, si la salvación es para todos, hermanos, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? Algo que vi aquí de Pablo es de que lo que él está haciendo es que nos demos evidencia de quiénes somos, con qué fin, con qué propósito. De que los de allá afuera crean en Cristo. Mire, cuando llega a sus oídos Pablo, que algunos estaban, bueno, un profeta de los falsos maestros, dice que decían, los de Creta son unos mentirosos, son, dice, malas bestias, son glotones, son ociosos, dice. Pablo dice, es verdad, así son. Pero ¿qué dice? Pero Timoteo, Pitito, estás ahí. ¿Tú qué tienes que hacer? Dice. Tienes que hablarles. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Para que crean. Pero para esto tú tienes que vivir primero y vivir esa integridad. Vivir en integridad. Es lo que está diciendo Pablo. Veo algo aquí de Pablo, esa intención que no solamente está hablando al pueblo, vivan así, sino que lo que está diciendo, ¿por qué tienen que vivir así? ¿Por qué? Porque esa gracia ya ha sido manifestada en tu vida, entonces tienes que vivir así. Pero también va más allá. Aquellos que no conocen, conozcan de Cristo. Luego dice que entonces es para todos los hombres. Y ahí es donde quiero que podamos ver, hermanos, cuán importante es nuestro testimonio. Dice la palabra que si alguno es piedra de tropiezo, dice que se ponga una piedra de molino y que se aviente ¿a dónde? Al mar. O sea, muere mejor en vez de estar estorbando el propósito de Dios. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? La salvación es para todos los hombres. Pero nosotros que ya esa gracia ha sido manifestada en nuestra vida, tenemos que dar evidencia de quiénes somos en Cristo. Ahora dice en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos esa gracia que es Jesucristo, que se ha manifestado y que ahora mora en nosotros, ¿qué hace? Nos enseña cómo tenemos que vivir. ¿A través de qué? A través de la palabra. Nos va enseñando cómo tenemos que vivir. Dice en ese mismo verso, renunciando a la impiedad. O sea, la palabra nos enseña que vamos a renunciar ¿a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos. Vamos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es impiedad? Lo contrario de piedad. ¿Qué es piedad? Para los cristianos es vivir una vida sujeta a ese gobierno, a ese Dios, a ese Rey. Entonces, ¿qué es impiedad? Es gobernarme yo misma, ¿sí? Dios no me gobierna, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Eso es impiedad. Entonces, ¿qué dice? Renuncia, rechaza esa impiedad. ¿Qué más dice? Y los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Mire, vamos a ver, creo que no lo anoté la cita, hermanos, pero Primera de Juan, capítulo 2. Sí, Primera de Juan, capítulo 2.
Amén. Verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí está diciendo que no amemos al mundo. Y aquí, ¿qué nos decía? Rechaza. Rechaza, ¿qué vas a rechazar? Los deseos mundanos. Rechaza los deseos mundanos. Y aquí dice Juan, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Entonces está diciendo que si amamos al mundo, entonces esta gracia no ha sido manifestada en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Luego, en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué más? ¿Qué es el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Este es el mundo, hermanos. Los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, dice, ¿no? La vanagloria de la vida. Esos son los deseos del mundo. ¿Y qué dice aquí Pablo? Le está diciendo a Tito, deséchalo, recházalo. Rechaza, dice, esos deseos mundanos. En 2 de Corintios, capítulo 2, me parece, o capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, verso 10, ahí nos está diciendo, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así dice la palabra, hermanos. No lo estoy diciendo yo, la palabra dice así. Desecha los deseos del mundo. Si tú ya, esa gracia se ha manifestado a tu vida, desecha los deseos de este mundo. Porque ya estás en Cristo, ya eres nueva criatura. Esas cosas viejas ya pasaron, ahora todas son nuevas en Cristo. Eso es lo que nos dice este verso. Y sigue diciendo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dijimos que impiedad era salirse del gobierno de Dios, gobernarme yo. Pero piadosamente, ¿qué es? Vivir bajo ese gobierno de Dios, en esa comunión con Dios. Y todas estas obras que Pablo está escribiendo aquí, ¿cómo tenían que ser? Tenían que venir de una relación, de una persona transformada, de una persona que su vida ya Cristo había sido manifestado en ella. Entonces, por eso Pablo está diciendo así, vivan justa y piadosamente. En el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, que mientras nosotros esperamos esa manifestación gloriosa de Cristo, mientras nosotros esperamos, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar las impiedades, rechazar los deseos de este mundo, porque no estamos exentos, hermanos. Cada día es un luchar con nosotros mismos. Cada día que nos levantamos, luchamos con nuestro carácter, con muchas áreas de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Que mientras esperamos, tenemos que ir rechazando todas aquellas cosas que nos apartan de esa comunión con Dios. Luego dice en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Quién se dio, hermanos? Jesucristo se dio a sí mismo. No le pusieron una pistola para decir, tú te vas a dar por la humanidad. No.
por su voluntad, Él dijo, yo quiero pagar por la humanidad. Y Él vino y dice que Él se dio a sí mismo. En Filipenses dice, ¿no?, que no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró, sino que se humilló haciéndose hombre. ¿Con qué fin? Hasta llegar a la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué dice aquí? Para redimirnos, dice. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos con un precio, con el precio de su sangre. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿De qué nos iba a redimir? Dice aquí, de toda iniquidad nos iba a redimir. No éramos nadie, hermanos. Estábamos en iniquidad. Estábamos en pecado. Pero Él se dio a sí mismo. Nos vino a redimir. Pero no nos vino a redimir para que sigamos viviendo en la misma manera que antes vivíamos. Nos vino a redimir para que haya un cambio en nuestra vida. Para que nosotros demos evidencia que somos cristianos y que la obra de Cristo se está llevando a cabo en nosotros. Cada día hay una forma de vida, una vida transformada. Cada día Dios transforma una área de nuestra vida, pero va transformando otras áreas. Entonces, no nos vino a transformar, no nos vino a comprar con ese precio para que sigamos en iniquidad, sino ¿para qué? Para que vivamos en integridad, para que seamos fieles, para que demos evidencia que somos hijos de ese Rey. Y luego dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué más hizo? A través de redimirnos, vivíamos en iniquidad. ¿Y qué más hizo? Nos purificó. ¿Para qué? Para que seamos pueblo de Él. Vivíamos alejados, hermanos. Dios no tenía relación con el pecador. Él no tiene relación con el pecado. Mas, sin embargo, a través de Jesucristo, que nos vino a redimir, a comprar de esas iniquidades, ¿qué está haciendo? Nos hizo pueblo de Él. Entonces Pablo está diciendo, si ya eres pueblo de Él, si ya fuiste, esa gracia fue manifestada en tu vida, ahora tú manifiesta una vida agradable, una vida que dé honra, no una vida que difame la palabra, no, una vida de integridad a Dios. Esto, hermanos, solamente se puede llevar a cabo con el Espíritu Santo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Jesús dijo, yo me voy, pero viene el Consolador y Él los va a guiar a la verdad. Yo les hablé las palabras del Padre, pero Él les va a hablar lo que yo le he hablado, lo que yo le hable. Y Jesús hablaba palabra del Padre. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para poder vivir la vida que está diciendo aquí Pablo. Pablo no está diciendo vivan así como ética y moral, para que se vean bien. No. Esta es una manifestación que si Jesucristo, esa gracia salvadora, ya ha llegado a tu vida, ya se ha manifestado a tu vida, entonces dice, vive de esta manera. Eso está diciendo la palabra. Hermanos, la palabra es tan, pero tan clara. Es muy sencilla, muy entendible, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto para entender lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, hermanos, aquí podemos aprender esto,
que si esa gracia salvadora ya está en nuestra vida, entonces demos evidencia. Les dejo con esta reflexión, hermanos. Cristo vino a dar su vida, a rescatarnos, no para que vivamos la misma vida que vivíamos anteriormente, sino para que haya un cambio en nuestra vida. Y no les digo que no nos va a costar, nos cuesta, hermanos, pero que haya en nosotros ese deseo de que haya ese cambio en nuestra vida y que cada día vayamos mejorando mientras esperamos esa salvación ya culminada, mientras esperamos a Jesucristo en su venida, esa venida gloriosa. Mientras estamos esperando, tenemos que comportarnos como esas personas que Jesucristo ya vino a manifestarse en nuestra vida. Esa gracia ya mora en nosotros. Les dejo, hermanos, con este pensamiento y reflexionen también. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, oramos, Señor mi Dios, para que nos hagas fuertes y valientes, para rechazar, Señor, toda obra que no viene de ti, Padre, para que podamos dar evidencia, Señor, que somos tus hijos y que estamos bajo ese gobierno poderoso que eres tú. Y que en ningún momento queremos gobernarnos por nosotros mismos. Queremos que tú seas nuestro Rey, Señor. Queremos demostrar que tú has manifestado tu gracia en nuestra vida. Y que aún la gente, Señor, pueda ver ese cambio en nuestra vida. Que somos diferentes, que marcamos la diferencia, Padre. Que no vivimos, Señor, como el mundo vive, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Y rogamos, bendito Dios, que podamos también ser, Señor, ese ejemplo, pero no solo, Padre, para que nosotros digamos que somos buenos, sino, Padre eterno, para que la gente quiera conocerte y no digan, para que sea como este, mejor no. Sino, Señor mi Dios, seamos ese ejemplo cada día, Señor, y muchos vengan al arrepentimiento, Señor, y quieran conocerte, mi Padre. Solamente, Señor, teniendo una comunión contigo, podemos vivir, Señor, haciendo tu voluntad. Padre, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.